En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia, dándonos a conocer en primer lugar la existencia de Dios y luego la creación. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A continuación, en todo el capítulo 1 de Génesis nos da la referencia de todo lo que Dios creó, que es lo que nosotros podemos apreciar. Sobresalen la creación de las plantas, la vegetación, los animales, y como parte culminante de su creación hizo al hombre y del hombre a la mujer. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les dijo a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos. Y es exactamente lo que sucedió. Empezaron a multiplicarse los habitantes en la tierra. Ellos tenían buena comunión, lógicamente, pero también había buena comunión con Dios. Pero algo sucedió que se dañó esta buena comunicación. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Esta es la desobediencia al mandato de Dios. Esta desobediencia se lo conoce como pecado, y es en realidad el primer pecado en la humanidad. Una vez que ingresa el pecado en el mundo, el pecado empieza a multiplicarse. Y Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice cuál era la condición de la humanidad en ese momento. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una generación completa llena de maldad. Dice que todo designio de sus pensamientos era de continuo solamente el mal. Entonces Dios decide un juicio contra esta generación, y este juicio es a través del diluvio. Pero en el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, de esta generación solo un hombre halló gracia ante los ojos de Dios, y este hombre fue Noé. Dios hace un pacto con Noé, y el pacto consistía en que Noé debía construir un arca, y debía subir en el arca, el momento que Dios le indique, a las especies, a los animales, de dos en dos. Y exactamente es lo que sucedió. Noé construye el arca y se salva su familia. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, tenemos la referencia exacta de este suceso. Y dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Tenemos el registro: 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de esta familia o de estas familias empieza una nueva generación en la tierra. Y Dios escoge de esta nueva generación a un hombre, a Abraham, con quien Dios hace un pacto, el cual se encuentra registrado en el libro de Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 14. Dice lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo:
He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuando hablamos de pacto estamos hablando de un trato entre dos partes. En este caso se trata entre Dios y Abraham. Dios le promete a Abraham mucha descendencia y que de su descendencia van a salir reyes y se van a establecer naciones. Además, le ofrece una herencia, la tierra de Canaán. En cuanto a Abraham, él debe circuncidar a todo niño varón a los 8 días de nacido, tal como leímos hace un momento. Por este pacto se crean dos pueblos: los circuncisos, que obedecían el pacto y cumplían la circuncisión, conocido como pueblo de Israel o vulgarmente como los judíos, y el pueblo de los incircuncisos, aquellos que no cumplían con la circuncisión, conocidos también como gentiles. Entonces se establecen dos pueblos distintos, judíos y gentiles, que generalmente se mencionan en las escrituras. Pero Dios es el que da inicio a este pacto. Él empieza con lo que le había prometido a Abraham. En primer lugar, mucha descendencia. Siendo Abraham hombre de avanzada edad y su esposa estéril, Dios le promete tener un hijo y se cumple. Dios les concede a Isaac. Isaac tiene 2 hijos, de los cuales Jacob tiene 12 hijos, y estos son conocidos todos ellos como los patriarcas. José es vendido por sus hermanos y va a Egipto. Luego se traslada toda la familia de Jacob a vivir en Egipto, y viendo que se multiplicaban y por celos los gobernantes egipcios deciden esclavizarles y les esclavizan por 400 años a los descendientes de Abraham. Pero ellos claman a Dios que les libere de la esclavitud. Y Dios escoge a un hombre para liberarles de la esclavitud. Es Moisés. Y Moisés va y le saca al pueblo, cruzan el mar Rojo, llegan al monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de los 10 mandamientos, una primera ley escrita para gobernar al pueblo de Israel. Y a continuación tenemos otro más de los compromisos de Dios o de las promesas de Dios, que de los descendientes de Abraham se establecerían reyes. Y es así que el primer rey de Israel es Saúl. Luego tenemos un rey importante, David. Luego un rey muy sabio, Salomón, y otros más. Finalmente nace un rey más importante que los anteriores. Se trata de Jesús. Tal como estuvo profetizado en el Antiguo Testamento, él nace de la Virgen María. Realiza su ministerio por alrededor de 3 años y medio, anunciando acerca del reino de Dios, porque su reino no era terrenal, sino espiritual, y lastimosamente muere en la cruz. Pero esto, que parece una tragedia, es una bendición para la humanidad. Esto está detallado en los libros ya del Nuevo Testamento. Vamos a considerar la bendición que trajo Jesús como Rey de Israel. Se cumplieron en primer lugar todas las profecías del Antiguo Testamento respecto de su concepción, de su nacimiento, de su vida y ministerio.
hasta llegar al punto de su muerte, muerte que trajo gran bendición para toda la humanidad. Y esto nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, los versículos del 11 al 16. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Esa relación que perdió el hombre por el pecado de Adán, ahora la reconciliación es una realidad por medio de Cristo. El apóstol Pablo también les dice a la iglesia en Roma, a los romanos, en el capítulo 7, el versículo 6, dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos hablando de un cambio. Dice: ya no debemos servir bajo el antiguo régimen de la letra, que en todo era físico. Ahora debemos servir bajo el nuevo régimen del Espíritu. Ahora es espiritual. Es decir, que a partir de la muerte del Señor se establece un nuevo régimen espiritual para la vida de los seres humanos, con la bendición de poder llegar al Padre por medio de Cristo. Esto nos explica el mismo Jesús en el famoso Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En la ley de Moisés el mandamiento decía no matar. Jesús dice: aún no debemos ni ofender a nuestro prójimo. En el mismo capítulo 5, los versículos 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En la ley de Moisés el pecado era el acto del adulterio. Jesús dice que ahora, en este nuevo régimen espiritual, solo codiciar en el corazón ya es adulterio. Y en los versículos 43 y 44 dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí nos demuestra rotundamente el cambio de un régimen físico a un régimen espiritual. En el asunto del amor, en el Antiguo Testamento, el judío, porque estaba dirigido el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, a los judíos, ellos se amaban entre ellos, pero aborrecían a sus enemigos. Jesús dice: no, también hay que amar al enemigo. Hay que bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Podemos hacer una comparación entre Cristo y Moisés, que son los representantes de estas dos eras, la era mosaica y la era cristiana. Y nos trasladamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice acerca de los pactos con Moisés y con Cristo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Demostrando así que con Cristo tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas y tenemos mejor mediador, que es Cristo mismo. Por lo tanto, nos corresponde esta tercera era, donde nosotros podemos tener acceso al Padre por medio de Cristo, o donde el Padre nos habla a nosotros por medio de Cristo. En resumen,
La Biblia contiene 3 eras importantes. La primera, la era patriarcal, que va desde Adán hasta los descendientes de Jacob. La segunda es la era mosaica, en la que Dios se dirige al pueblo de Israel por medio de Moisés. Moisés es el intermediario. Y la tercera corresponde a la era cristiana, en la que Dios se dirige a nosotros, a toda la humanidad, por medio de Cristo.